¿Sabías que el Dios de la Biblia es un Dios que no podemos ignorar? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo es que Salmos contesta esto. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en el capítulo 99. Y el día de hoy vamos a leerte el versículo 1 al 9. Y la palabra de Dios dice así: El Señor es Rey. Él tiene su trono sobre los querubines, que tiemblen las naciones y aún la tierra entera. El Señor es grande en el monte de Sión. El Señor está por encima de todos los pueblos. Sea alabado su nombre, grande y temible. Dios es santo. Tú eres un rey poderoso que ama la justicia. Tú mismo estableciste la igualdad. Has tratado a los hijos de Jacob con justicia y rectitud. Alaben al Señor nuestro Dios y arrodíllense delante de sus pies. Dios es santo. Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes. Samuel está entre los que alabaron su nombre. El Señor le respondía cuando ellos pedían su ayuda. Dios habló con ellos desde la columna de nube y ellos cumplieron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías. Fuiste para ellos un Dios de perdón, pero también castigaste sus maldades. Alaben al Señor nuestro Dios. Arrodíllense ante su santo monte. Nuestro Dios, el Señor, es santo. Sabes, es muy interesante que podamos leer este tipo de salmos en un contexto como el día de hoy. Porque en la cultura en la que hoy vivimos, todos definen su verdad dependiendo a lo que ellos creen que es la verdad, o todos definen su Dios incluso. Porque ¿cuántas personas no conocemos que dicen, sí, yo creo a Dios, pero yo creo en Dios, pero a mi manera? O otros que dicen, pues mientras seas buena persona, todo está bien, ¿no? Y menos religión, más amor. O personas que dicen, Dios no juzga a nadie porque Dios es amor. Pero el Salmo 99 rompe completamente con esa idea, porque aquí no vemos a un Dios adaptable a lo que piensa el humano. Aquí no vemos un Dios adaptable a lo que nosotros queremos. Aquí vemos a un Dios santo, un Dios real, un Dios soberano. Un Dios que ni tú ni yo podemos modelar a nuestro gusto y que tampoco podemos ignorar por completo. ¿Sabes? El problema de muchas personas el día de hoy no es que rechacen a Dios, sino que rechazan una versión distorsionada de Él. Y ese es el gran problema, que tienen una distorsión de quién es Dios. Y la santidad de Dios no es un detalle secundario, no es un detalle que podamos pasar por alto, porque es central en toda la Biblia. Y ese es el primer punto que te quiero dar el día de hoy, que Dios es santo y Dios reina sobre todo. El Salmo comienza con una declaración muy fuerte. El Señor reina, Dios reina. Y luego hay algo que se repite 3 veces en el pasaje, que Él es santo. Y esto es clave, porque santo significa totalmente distinto. Santo en los términos de Dios significa perfecto, sin pecado. Es decir, Dios no es como tú. Dios no es como yo. Y esto confronta directamente nuestra realidad, porque hoy queremos un Dios que piense como nosotros. Hoy queremos un Dios que nos apapache y que nos diga, sí, adelante, que apruebo tus decisiones, ¿no? No queremos un Dios que nos incomode. Pero este salmo dice, Dios no se adapta a ti. Tú y yo somos los que tenemos que responder a Él en oración, y eso significa alinearnos con su voluntad. Dicho de otra manera, tú y yo somos los que nos tenemos que adaptar a los mandamientos y a los alineamientos de Dios. ¿Sabes? Aquí también dice que Dios ama la justicia. ¿Y qué significa eso? Que Dios no ignora el mal. Que Dios no pasa por alto la injusticia y Él no hace como si no pasara nada. Y seamos honestos, a nosotros nos gusta un Dios de amor, pero no nos gusta un Dios que nos juzgue. ¿Sabes? Pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Porque si Dios cambiara, esto haría a Dios incoherente.
Y el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy es que Dios sí es santo, pero también es cercano y también es dispuesto a perdonar. Y esto lo podemos ver en los versículos finales del 6 al 9. Aquí el Salmo cambia un poco el enfoque porque menciona a personajes como Moisés, como Aarón y como Samuel. Personas que clamaron a Dios y el Salmo dice que Dios les respondió. Y esto es impresionante porque sí, Dios es santo, Dios es soberano, pero también tenemos un Dios que escucha. Dios es justo, pero también tenemos un Dios que responde. Y hay algo más profundo también que dice que Dios los perdonaba, pero también dice este salmo que Dios los disciplinaba. Y esto nos muestra algo muy importante del carácter de Dios, que Dios no solamente es santo, sino que también tenemos un Dios que es relacional, un Dios que es cercano con sus hijos. Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios frío. Es un Dios que escucha, el Dios de la Biblia es un Dios que responde, es un Dios que perdona. Y esto se conecta directamente con nuestra realidad, porque muchos el día de hoy piensan es que Dios está lejos de mí. Dios no me va a escuchar. He hecho demasiadas cosas malas que no soy digno de hablar con Dios o de tener una relación con Dios. No soy digno de ir a la iglesia. No soy digno de hacerme cristiano. Pero este salmo dice, puedes acercarte a Él. Puedes acercarte a Él. No podemos separar el amor de Dios de su santidad, porque ambas son parte de la esencia de Dios. Y solo cuando entiendes quién es Dios realmente es que tú y yo podemos experimentar su gracia de verdad, su amor de verdad. Y concluyendo con este Salmo 99, nos presenta una verdad muy completa, que Dios es santo, sí, pero que también Dios es cercano. Que Dios reina, sí, pero también Dios nos escucha. Que Dios juzga, sí, pero también Dios nos perdona. Entonces este no es un Dios al que tú y yo podamos ignorar, pero tampoco es un Dios del que tenemos que huir. ¿Sabes? Es un Dios que nos escucha, y es un Dios que habla, y es un Dios al que le tenemos que responder. Entonces, al final del día, la pregunta es, ¿vas a seguir creyendo a un Dios acomodado a tu manera? ¿O vas a rendirte ante el Dios que realmente es? Déjame orar por ti. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras quién eres tú realmente, Señor. Y nos muestras que sí eres un Dios que juzga y llama la verdad. Pero también eres un Dios cercano que escucha y que perdona, Padre. Ayúdanos a entenderte de tal manera que no tengamos miedo de acercarnos a ti, Señor. Y que experimentemos una relación contigo, que experimentemos un caminar contigo, Señor. Padre, te pongo todo eso en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.